Tengo el gusto de saludar a Saskia Niño de Rivera, activista y presidenta de Reinserta. Gracias, Saskia, por tu valioso tiempo. Al contrario, Pedro, te saludo a ti y a tu audiencia con mucho gusto. Saskia, tú conoces muy bien ese penal. ¿Qué sucede ahí dentro para que lograran ingresar todo esto que nos informaron encontraron? En México, y no es un tema meramente desafortunadamente de Chihuahua, pero en México tienes un problema brutal en la mayoría de los penales de autogobierno o lo que han mal llamado el cogobierno, ¿no? Que es un término que ni siquiera debe de existir porque estamos partiendo de que está bien que haya una coordinación entre los grupos delictivos y las autoridades para que se pueda operar una cárcel. El cerezo número 3 es un cerezo especialmente complejo por varias razones. La primera te diría que es un cerezo que está en una ciudad fronteriza y estos cerezos suelen tener niveles, más bien perfiles de personas con liderazgo de criminalidad muchísimo más alta, como ya lo presentaste en el personaje del cual estás hablando y que ayer salió de este penal. Es un penal que tenía sobrepoblación y este penal en especial era un penal sumamente complicado, ya que albergaba a diferentes miembros de diferentes grupos delictivos. De hecho, tú te podías parar en un dormitorio en el Cerezo y podías ver cómo estaban como aislados los diferentes dormitorios y cada dormitorio pertenecía, entre comillas, a un grupo diferente, a una pandilla diferente, pandillas que en la calle tienen rivalidad absoluta hasta el grado de llegarse a matar. Cuando hay autogobierno en los penales significa que hay control absoluto de la delincuencia organizada dentro de ese penal. ¿Cuál era el caso del cerezo número 3, que ya lleva así un par de años? Una situación verdaderamente triste porque Chihuahua es un estado que en el 2012 decidió tomar control de sus penales y fue un estado ejemplar en materia de calidad de penales y gobernabilidad dentro de los penales, pero si este trabajo se descuida como se descuidó con el gobernador anterior y ahora con este gobierno actual, por lo que estamos viendo, pues es terrible. Lo estamos viendo en las imágenes. Estás hablando de un penal que albergaba a personas que no deberían estar en un cerezo con estas características, que albergaba un arsenal de armamento largo, exclusivo de la milicia, drogas, dinero en efectivo, millones de pesos en efectivo, cosa que permitió que se planeara lo que desafortunadamente sucedió ayer. Si, como bien lo acaba de decir hace unos minutos el fiscal en su conferencia de prensa, se tomaron las medidas necesarias para mantener la seguridad en este penal, no hubiera pasado lo que pasó ayer. Lo que pasó ayer en el estado de Chihuahua, en la ciudad Juárez, se pudo haber prevenido si se hubieran tenido el mínimo control de este penal. ¿Y cuándo habrá las condiciones para que este cerezo número 3 pueda funcionar como realmente debería, Saskia? El cerezo número 3 no tiene funcionamiento. El cerezo número 3 ya lleva varios años que desafortunadamente, y esa es una realidad de muchas de las cárceles del país, la ausencia de mantenimiento de la propia infraestructura, el uso y el tiempo genera que el costo de la remodelación necesaria de este penal sea mucho más alto que prácticamente la creación de un penal nuevo. Eso ha pasado con diferentes penales que ya son obsoletos. Más un penal como el que necesitas, que es el Cerezo 3, en una ciudad como Ciudad Juárez, no puede tener las condiciones de un penal de mediana y de baja seguridad como es el Cerezo número 3. Y esto no quiere decir que hay que mandar a todas las personas que están en el cerezo número 3 a penales federales. Sin embargo, sí urge en México que se legisle el cuestionamiento de para qué funcionan los penales federales y para qué funcionan los penales estatales, porque lo que a mí me llama muchísimo la atención es que un personaje como el que estás mencionando, que fue quien orquestó la matanza en Ciudad Juárez, que tuvo a México entero terrorificado. En cada minuto había una matanza nueva, había un evento violento nuevo en la ciudad durante muchas horas, siguiera en un penal estatal. Hoy se menciona que hubo ya la solicitud desde hace meses de un posible traslado de estos personajes que hoy están fugados, y entonces el cuestionamiento es cuál es la relación entre este estado de oposición y la federación, en que durante meses
no se pudo generar este traslado. Claro. Si es que había la solicitud, y si no había la solicitud de ese traslado, de que eso debería de estar de manera oficial y debe de documentarse en un oficio, Claro. Entonces, ¿por qué no habían solicitado el traslado de un personaje como el que acabas de describir, que claramente tiene una capacidad criminal de liderazgo que no puede ser contenida en un penal estatal? Especialmente el Neto, que no es la primera vez que el Neto tiene intentos de fugas. De hecho, en el 2010 hubo en una audiencia que él tuvo un intento de llevárselo y desafortunadamente salió sin un ojo una de las custodias. No lograron llevárselo, pero bueno, ya llevaba muchos años mostrando pues lo que ahora estamos viendo en las imágenes. Exacto. Jacuzzi, celdas VIP, armas largas, cantidad de droga impresionante. Y los primeros 4 internos que asesinaron, que fueron a las primeras personas que asesinan el día de ayer, son justamente miembros de pandillas en contra, ¿no? Entonces habla esto también de pues, la búsqueda de la gobernabilidad, entre comillas, o el control de este grupo en específico del cual este sujeto que estamos viendo en pantalla pertenecía, ¿no? Claro, y por último te preguntaría, Saskia, que se estén aventando la bolita entre gobiernos, ¿en qué soluciona este problema? En absolutamente nada. Yo creo que hay que reconocer, a mí me llamó la atención mucho la conferencia de hoy en la mañana, que se estén aventando de esa manera la bolita, porque si bien la estabilidad de los cerezos de cualquier estado le corresponde al estado como tal, el tema de la delincuencia organizada es un tema también federal, por eso son delitos federales. Y lo que sucedió en agosto en Ciudad Juárez, encabezado por este sujeto, era un tema federal también, donde la federación tenía que entrar porque los estados, y mucho menos un estado de oposición como lo es Chihuahua, fronterizo, no tienen el apoyo ni los espacios para albergar a este tipo de sujetos. Entonces, sí, ahí también, pues, ¿qué está pasando en un país que básicamente está politizando la seguridad? Y si no tienes el mismo color del partido en turno, pues entonces no se te va a apoyar, o cómo está esta situación. Saskia, pues te agradezco que nos hayas brindado estos valiosos minutos. Vamos a seguir de cerca esta situación a través, por supuesto, de estar en contacto contigo. Claro que sí, Pedro. Un abrazo para ti y tu audiencia. Que estés muy bien. Gracias, igualmente.